el universo estelar no es tan difícil de comprender como las acciones de los seres humanos. La verdad es que Marcel Proust dio en el clavo con esta frase. Y es que, entender el cosmos puede ser increíblemente complejo, pero tratar de descifrar por qué la gente hace lo que hace en el trabajo, bueno, eso es un desafío de otro nivel. Y es justamente ese desafío, el de entender las acciones humanas en el entorno laboral, lo que nos trae al tema de hoy, el comportamiento organizacional. Vamos a sumergirnos en qué es exactamente y sobre todo por qué debería importarnos tanto. Miren, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver una brecha generacional que pone las cosas en perspectiva. Después, nos meteremos con los múltiples roles que juega un gerente. De ahí, pasaremos a la ciencia que hay detrás del comportamiento humano y cerraremos con los desafíos a los que se enfrentan los líderes hoy en día. Muy bien, empecemos por el principio, el factor humano en el trabajo, visto a través de un choque de generaciones que resulta muy, pero muy revelador. Les presento a Scott. Imaginen la escena. Un chico recién graduado, con calificaciones excelentes, pero que lleva meses y meses buscando lo que él llama el trabajo perfecto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos un verdadero choque de mentalidades. Por un lado está Scott, con sus expectativas por las nubes, tanto así que rechazó una oferta de $40,000 al año porque simplemente no le parecía el puesto ideal. Él está convencido de que algo mejor va a llegar. Y por el otro lado tenemos a su padre y a su abuelo. Su filosofía era muy distinta. Para ellos, la idea era salir adelante. No se rompían la cabeza buscando el trabajo correcto. Creían que cualquier empleo era un buen comienzo. Esta diferencia nos enseña muchísimo sobre cómo ha cambiado la percepción del trabajo. Y esta historia no es solo una anécdota, Nos lleva a una verdad bastante dura en el mundo de la gestión. La razón número 1 por la que los gerentes fracasan no es por falta de conocimiento técnico, no. Es por sus pobres habilidades interpersonales. Entender a la gente, a los Scotts y a sus padres, no es solo una ventaja, es una necesidad básica para sobrevivir y tener éxito como líder. Entonces, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué hacen realmente los gerentes? Porque no es tan simple como solo dar órdenes. En realidad, se ponen un montón de sombreros diferentes cada día. A principios del siglo XX, un industrial llamado Henri Fayol trató de simplificarlo en 4 funciones clave. Primero, planear, o sea, definir las metas y la estrategia para llegar a ellas. Segundo, organizar, que es diseñar la estructura, decidir quién va a hacer qué cosa. Tercero, dirigir, motivar a la gente, coordinar los equipos. Y cuarto, controlar, que es monitorear cómo van las cosas y hacer ajustes. Es un modelo bastante clásico, muy claro. Pero claro, la realidad siempre es más compleja. Décadas después, Henry Mintzberg observó a los gerentes en su día a día y dijo, un momento, esto es mucho más variado. Él propuso 10 roles, agrupados en 3 grandes categorías. Los interpersonales, donde actúan como representantes o líderes. Los informativos, donde son vigilantes, voceros. Y los de toma de decisiones, donde son emprendedores, resuelven problemas, negocian. Esto nos da una foto mucho más realista y detallada. Ok, entonces, para poder jugar todos esos roles, se necesitan 3 tipos de habilidades esenciales. Primero, las habilidades técnicas, que es básicamente saber de lo que se está hablando, el conocimiento especializado. Luego, las habilidades conceptuales, que es esa capacidad de ver el panorama completo y analizar situaciones complejas. Y finalmente, las que nos interesan hoy, las habilidades humanas, la capacidad de entender, de comunicarse y de motivar a otras personas. Aquí es donde todo encaja. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Acaso los gerentes que ascienden más rápido son los mismos que de verdad hacen el mejor trabajo? Uno tendería a pensar que sí, ¿no? Pero la evidencia nos cuenta una historia un poquito diferente. Y la respuesta es, cuanto menos sorprendente. Un estudio de Fred Luthans se dedicó a analizar a los gerentes exitosos, es decir, a los que ascienden más rápido. ¿Y qué descubrió? Que invierten casi la mitad de su tiempo, un 48%, en hacer networking, en crear redes de contactos. La gestión de personas, por otro lado, queda en el último lugar con apenas un 11%. Pero ahora, contrastemos esto con los gerentes eficaces, o sea, aquellos que tienen equipos de alto rendimiento,
equipos que están satisfechos. Aquí el panorama da un giro de 180 grados. Le dedican el 44% de su tiempo a la comunicación, la gestión de gente sube al 26% y el networking cae al último lugar. La conclusión es brutal. Las actividades que te llevan a un ascenso no son necesariamente las mismas que te convierten en un gran líder. Hay una desconexión fundamental entre lo que muchas organizaciones premian y lo que de verdad funciona. Ok, queda claro que para ser un gerente eficaz, la pura intuición no alcanza. Hay que ir un paso más allá, de los presentimientos a la evidencia. Y aquí es donde entra en juego la ciencia de las personas. Y esa ciencia tiene nombre y apellido. Comportamiento organizacional. Es básicamente un campo de estudio que se dedica a investigar qué impacto tienen los individuos, los grupos y la propia estructura de la empresa en el comportamiento de la gente. El objetivo final, muy simple, usar todo ese conocimiento para que la organización sea más eficaz. Piénsenlo así, se trata de complementar la intuición, esas corazonadas, con un estudio sistemático. La intuición a menudo se basa en información incompleta, y seamos sinceros, solemos pensar que es más precisa de lo que realmente es. En cambio, el estudio sistemático busca relaciones de causa y efecto y basa sus conclusiones en evidencia científica. Ojo, no se trata de eliminar la intuición, sino de potenciarla con datos. Y lo interesante es que esta ciencia no salió de la nada. El comportamiento organizacional se alimenta de varias disciplinas. Por ejemplo, de la psicología para entender al individuo, de la psicología social para entender cómo interactuamos, de la sociología para comprender a los grupos y la organización, y hasta de la antropología para analizar la cultura y los valores. Bueno, suficiente teoría por ahora. Vamos a lo práctico. ¿Cómo se aplica todo esto a los desafíos que enfrentan los gerentes en el mundo real, en el día a día? Porque el contexto, créanme, lo es todo. Miren esta gráfica de Gallup. En 2007, más de la mitad de la gente sentía que era un buen momento para encontrar trabajo. Pero luego, ¡boom!, llega la recesión y para 2009 y 2011, un abrumador 86% pensaba que era un mal momento. Gestionar en tiempos de optimismo no tiene nada que ver con hacerlo en tiempos de crisis, donde el estrés y las decisiones difíciles son el pan de cada día. Y los retos no terminan ahí, para nada. Hoy en día, un gerente tiene que lidiar con la globalización, manejar equipos cada vez más diversos, mejorar el servicio al cliente, impulsar la innovación, adaptarse a la temporalidad, a que todo es cada vez más pasajero y, por supuesto, fomentar un comportamiento ético. Para cada uno de estos desafíos, el comportamiento organizacional ofrece herramientas y perspectivas que son críticas. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse. En un mundo donde la tecnología, los mercados y las estrategias no paran de cambiar, ¿será que entender el comportamiento humano es la única ventaja competitiva que de verdad perdura para un gerente? Es una idea que sin duda vale la pena considerar.